Hola, buenos días. Ya tenemos la propuesta de mejora de la fiscalidad de los dividendos de las empresas europeas. Recordad que la Unión Europea hizo una consulta pública hace aproximadamente un año y os la comenté en este otro vídeo que os dejo por aquí. La propuesta básicamente tiene dos partes. La primera es la creación de un certificado digital común a toda Europa. Con este certificado podremos comunicar el país en el que residimos a todas las empresas de Europa y a todos los países de Europa. Esto es algo que harán los brokers y nosotros no tendremos que hacer nada o casi nada. La segunda parte es el procedimiento de devolución de las retenciones. Se proponen dos alternativas. Una es que directamente las retenciones bajen al 15% y la otra es que la retención que pase del 15% la ingresen en nuestra cuenta en un plazo de 25 a 50 días. Lo vemos con un ejemplo. Actualmente, si cobramos 100 euros de dividendos de una empresa europea, nos retienen 26 euros redondeando. Realmente son 26,375 euros, pero para el ejemplo vamos a usar 26 euros para que sea más sencillo. La primera alternativa es que en lugar de 26 euros nos retengan 15. Y esos 15 euros los recuperamos simplemente poniendo esa cifra en la casilla 588 de la declaración del IRPF. Así que con esta alternativa todas las empresas europeas pasarían a tener la misma fiscalidad que tienen ahora las empresas de Estados Unidos y Holanda. La segunda alternativa es que nos seguirían reteniendo 26 euros, pero en un plazo de entre 25 y 50 días nos ingresarían 11 euros directamente en nuestra cuenta corriente. Esto sustituiría el procedimiento que tenemos que hacer ahora cada uno de nosotros para pedirle a Alemania, Francia, Italia, etc. la retención que pase del 15%. Y en esta segunda alternativa los otros 15 euros los recuperaríamos igual que hemos visto antes, poniendo esos 15 euros en la casilla 588 de nuestra declaración del IRPF. Es decir, la diferencia entre una alternativa y la otra es que con la primera todas las retenciones que actualmente son superiores al 15% bajarían al 15%. Así que todas las empresas europeas tendrían una fiscalidad igual a la que tienen ahora las de Estados Unidos y Holanda. Y en la segunda alternativa se mantendrían las retenciones actuales, pero toda la retención que pase del 15% nos la ingresarían directamente en nuestra cuenta con ese certificado digital que vimos antes, y sin que nosotros tengamos que hacer nada. Cada país de la Unión Europea está obligado a tener al menos una de estas dos alternativas. Puede que unos tengan uno, otros tengan otra y otros puedan tener las dos. ¿Cuándo empieza a funcionar esto de verdad? Lo que acabamos de ver es la propuesta que ha hecho la Comisión. Hasta el 21 de agosto podemos poner comentarios para mejorarla en el enlace que os he puesto en la descripción del vídeo. Yo creo que sería mejor que, usando este mismo certificado digital, nos retuviesen el 0%. Porque con este certificado digital, en el momento del pago del dividendo, ya saben que no tendremos que pagar impuestos en Alemania, Francia, Italia o donde sea. Así que os animo a poner comentarios con esta propuesta u otra que se os ocurra a vosotros. En el vídeo estoy poniendo los ejemplos desde el punto de vista de los residentes en España, pero lógicamente esto funciona igual para el caso de los residentes en cualquier otro país de la Unión Europea. Así que el plazo para poner estos comentarios termina el 21 de agosto de 2023. Después la Comisión hará su propuesta final y este tema pasará al Consejo. El Consejo puede hacer alguna modificación antes de aprobar la propuesta definitiva y tardará unos 6 meses en resolver este tema. A partir de ahí, entre la Unión Europea y los brokers, tienen que hacer el diseño real del certificado digital que hemos visto y de las dos alternativas que se proponen e implementarlas en los sistemas informáticos de los brokers y de las agencias tributarias de cada país. La fecha límite para que todo esto esté hecho y funcionando de verdad es el 1 de enero de 2027. En la práctica, probablemente unos países lo hagan antes que otros, y a lo largo de 2026 irá siendo realidad en los primeros países que lo implanten. Creo que esto es una mejora clara respecto a la situación actual, pero os animo a poner comentarios en el enlace que os he dejado en el vídeo a ver si conseguimos que nos retengan el 0% gracias a ese certificado digital. Como veis, hay cosas que pueden mejorar. Y como os digo siempre, escribir a partidos políticos, instituciones, etc. sirve de mucho más de lo que cree la mayoría de la gente. Así que debemos acostumbrarnos a participar cada vez más diciendo las cosas que queremos que se hagan realidad. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.